el clip número 13, porque el presidente López Obrador le pidió hoy en la mañanera a los del Supremo Poder Conservador que sean un poco más racionales y honestos. Y todo esto deriva del planteamiento y de la exposición de cómo rescataron 7 cuerpos de estos mineros que lamentablemente perdieron la vida estando atrapados en Coahuila. Una situación que se repite y se repite. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a esto, siempre nos recuerda esto a pasta de conchos, pero vamos a ir diseccionando un poco aquí el tema. En la mañanera, el presidente López Obrador informó cómo las brigadas de búsqueda y rescate en la minera Micarán del ejido Rancherías recuperaron hasta el último de los cuerpos de los 7 trabajadores que permanecieron atrapados luego de la inundación y del derrumbe del pasado viernes. En un comunicado, incluso el gobierno de Coahuila informó que la recuperación del 7º cuerpo sería la conclusión de las labores de búsqueda y se daba pie a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones y entonces deslindar responsabilidades. No faltó el que empezó a comparar esto con pasta de conchos, y hay una enorme diferencia. Si bien es cierto que se necesitan garantías de que esto no volviera a ocurrir desde pasta de conchos, lo cierto también es que, aunque las cosas se han ido modificando, hay hipocresía y hay quien se cuelga de toda la tragedia. Y no terminan y no dejan y no paran de comparar lo que pasó este viernes con lo que pasó en pasta de conchos en la administración de Vicente Fox. Las diferencias y la más grande es que en pasta de conchos se abandonó a los cuerpos, ¿no? Ahí se abandonaron los cuerpos. Hasta ahorita están por rescatarlos. Es costoso, es tardado, pero imagínense cuánto tuvo que pasar desde la administración de Fox hasta la de Andrés Manuel López Obrador. Se están rescatando los cuerpos que quedaron atrapados en la tragedia de pasta de conchos. Acá fueron, sí, 7 cuerpos, 7 vidas, que del viernes para acá inmediatamente se dispuso a las unidades para rescatarlos. Así de sencillo. ¿Qué es lo que aquí también tenemos que observar? Que esto se repitió. ¿Y de quién es la responsabilidad? Si bien las familias dicen, que lo exhibía Dalila Escobar, que existe un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, el presidente dice que no existe un contrato. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que revisar aquí? ¿Por qué está operando y cómo está operando? En la escala de trabajadores, los que menos garantías tienen de seguridad incluso son los mineros. Se les explota laboralmente, se les dan condiciones muy malas de trabajo, y muchos dirían, es que ellos saben a lo que le tiran. Es como cuando quieren ser policías. No quieren ser policías porque tengan vocación de ser policías. Lo hacen porque necesitan comer, porque necesitan llevar un ingreso a su casa. Bueno, en este caso hablamos de algo similar. Lamentablemente las empresas, como las mineras, las empresas que tienen estos contratos, las empresas que se dedican a esto, no garantizan las condiciones reales, las condiciones justas de trabajo para los empleados, porque simple y sencillamente no les conviene. Y ese es uno de los estandartes que el gobierno de esta administración ha buscado derribar. Desde los contratos colectivos, desde a través de las nuevas leyes de trabajo, y ahora con la presión de Estados Unidos por una nueva reforma laboral para poder hacer cambios sustanciales en las condiciones y que sean equitativas para los empleados, que abarca a todos los empleados. Habrá que ver cómo las van a plantear ya después la reunión que tuvo el presidente con los empresarios, pero todo va de la mano. ¿Se acuerdan cómo esto incluso traía el tema de la reforma energética? Digo, no sé si se acuerdan, pero con la reforma energética se daban contratos a más no poder, a cualquier empresa sin importar qué, cómo y cuándo. Y el presidente López Obrador planteó 2 contrarreformas, la eléctrica y la de hidrocarburos, para empezar a darle un revés a esta reforma energética, a la cual la justicia o los jueces empezaron a otorgar amparos a ciertos empresarios para que no funcionara. Y cuando eso ocurre, el presidente López Obrador plantea una reforma constitucional que hasta este momento no se ha dado porque estábamos en elecciones, y que será una de las 3 reformas que el presidente López Obrador vaya a plantear en este nuevo periodo con el nuevo Congreso. Y estas reformas, una es muy probable, porque ya lo ha cantado, que sea la contrarreforma energética, en donde de una vez por todas cambie el esquema de contrataciones, en donde las empresas extranjeras o locales, más que nada las extranjeras, se benefician de nuestros recursos naturales para sacar recursos como las gasolinas, lo que hay en las minas, los metales, los mineros, etc. Entonces, si no entendemos
que lamentablemente estamos en una disputa. E imagínense ahora que estamos con el tema del litio, ¿no? Que se habla de nacionalizar el litio, pero el litio ya es nacional. Entonces, si estamos en este tema del litio, si empezamos a hablar del tema de los gases, si estamos hablando de los hidrocarburos, si estamos hablando de los minerales y todo esto, lamentablemente hay muchas empresas que se aprovecharon de las reformas energéticas, de la reforma energética y sus leyes para poder hacer lo que quisieran, y de las reformas laborales que existían vigentes en el momento, que les permitían mantenerse con esta impunidad y con estas pocas garantías para el trabajador. Todo esto va de la mano. No se ha logrado resolver al 100% porque es un proceso largo. ¿No se acuerdan que incluso se nos mencionó de los contratos? Que había contratos que estaban como en el estilo y el afloje para ver si podían o no podían. Bueno, hay que poner en contexto todas estas situaciones, porque hay gente como que a la que se le olvida, y queremos respuestas rápidas del gobierno. Sí, sí las queremos. Lamentablemente se perdieron 7 vidas este viernes en esta mina, pero no se les dejó abandonados. Falta, y aquí viene lo bueno, que las autoridades determinen de quién es la responsabilidad. Y si la responsabilidad, dentro de la responsabilidad está el gobierno, pues que el gobierno se tiene que hacer responsable de lo que está pasando. Si dentro de la responsabilidad está la empresa, pues hay que sacar a esa empresa de este país. Me van a disculpar por sonar radical, pero es que no tenemos muchas maneras de ver la situación. No es la primera vez que tenemos esta tragedia en México, yo esperaría que fuera la última, pero tenemos que garantizar condiciones laborales justas para cualquier empleado, incluyendo los mineros, que muchas veces hasta gente que se le olvida que existen los mineros. Entonces, por eso hablo de esta hipocresía con la que se han manipulado, información con la que lamentablemente se manipula y buscan tergiversar las declaraciones y tergiversar las palabras, y vaya, son muchas cosas, pero mis amigos, mejor vamos a escuchar justo eso, cómo el presidente López Obrador habla sobre este supremo poder conservador que es poco racional y honesto. Entendamos un poco cómo lo fue vinculando, porque o sea, esta fue otra mañanera en la que dio, ahora sí que macaneó para dar y regalar. Vamos a escuchar. Lo que ellos proponen es que exista un protocolo nacional de salvamento minero. Se va a ver todo. Están evaluando. Sí. Estamos trabajando allá. Sí. Constantemente. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada del rescate de los mineros de pasta de concho. Estamos destinando para ese rescate cerca de 2,000 millones de pesos. Esto es lo material, esto no es lo importante. Pero sí ayuda a entender de que nada humano nos es ajeno, que somos distintos. Entonces, vamos a seguir adelante. Además, ojalá y los adversarios, los del Supremo Poder Conservador, sean un poco racionales, honestos, y acepten de que dejaron el país destruido en todo, en la minería, en la salud, en la educación, en el petróleo, en la industria eléctrica, en la seguridad pública, en todo, porque se dedicaron a saquear y le dieron la espalda al pueblo. Era una república aparente, porque estaba tomado el gobierno, secuestrado por un grupo. Era un gobierno al servicio de una minoría, un gobierno faccioso. No les interesaba el pueblo. Y todavía se ponen a denunciar
todo y se convierten en los paladines de la libertad, de la justicia, se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, demócratas, de veras, muy falsos, muy hipócritas. Pero bueno, tenemos que seguir adelante en lo sustancial. Sí, de pasta de conchos había mencionado usted en algún momento que existía. Miren, aquí hay información importante que hay que señalar puntualmente. Si nos regresamos a las minas en Coahuila, me voy a enfocar a estas minas, a la mina de Muquis, en donde sacaron a estos 7 mineros. Vamos a empezar por de qué carecían estos mineros. Carecían de IMSS básico, carecían de su seguro social. 3 de los 7 trabajadores que estaban atrapados dentro de esta cueva de carbón inundada en las rancherías, no estaban afiliados al IMSS, y después, la empresa, después del siniestro, tramitó el registro extemporáneo de acuerdo a los datos que se registraron en la propia institución. Aquí hay una negligencia por parte de la empresa, porque todo queremos voltar a ver al gobierno, y el gobierno, la responsabilidad del gobierno es verificar a esa empresa que cumpla con todas y cada una de las reglas. Aquí es en donde entra el SAT, aquí es donde entra la Unidad de Inteligencia Financiera, donde entra el IMSS, aquí es en donde entran para revisar las finanzas, cómo están los números, los seguros, aquí es en donde entran. Incluso se debería de hablar, y esto es, no importa si tienen contratos con la CFE o no tienen contratos con la CFE, es una empresa que está operando en territorio nacional. Al ser una empresa que opera en territorio nacional, tiene que estar regulada y cumplir con todo. Y si no se regula y si no funciona, entonces vámonos, bye. Tan, se clausura, se cierra, no puedes operar, no tienes permiso. Aún con todo y eso nos arriesgamos a que muchas de estas empresas operen en la ilegalidad. Esto es real. Que operen en la ilegalidad bajo amenazas, bajo presiones, bajo sobornos a los gobiernos locales. Sabemos qué pasa. Pero el gobierno tiene que actuar. Una información importante, miren, es que se estuvo dando a conocer todo esto en Coahuila, en Saltillo particularmente, que conforme a lo establecido en la ley y para que los deudos de los 3 trabajadores no queden desprotegidos, el IMSS va a afincar una responsabilidad económica al patrón y asegurará que se paguen las indemnizaciones y prestaciones a las que tienen derecho. En cuanto al registro, la subdelegación del IMSS, que se indicó que Micarán SADCB tiene su registro patronal vigente, aunque las 7 víctimas atrapadas, únicamente 4 estaban registradas, uno de los no afiliados tenía derechos aún vigentes por trabajo de una empresa anterior. O sea, una empresa anterior que lo había contratado todavía no le quitaba el seguro, todavía lo tenía vigente, entonces por eso estaba resguardado. Pero tenemos otros mineros que lamentablemente no contaban ni siquiera con el IMSS. Oficialmente también van a iniciar una investigación contra esta empresa. Van a iniciar una investigación contra la empresa que contrató a estas, que los contrató, pues Micarán. Aquí, de acuerdo con la ley que rige el Instituto Mexicano del Seguro Social, las esposas e hijos de los trabajadores fallecidos recibirán pensiones mínimas de 50 a 25 pesos diarios. Y los 4, ya que los 4 que estaban afiliados al IMSS y los otros 3 fueron registrados con el mínimo salario posible. Sí estamos todos de acuerdo que eso es ilegal, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con el cálculo que se efectuó por especialistas, a partir de los datos obtenidos del instituto, las esposas recibirán una pensión de 50 pesos y 40 centavos diarios, en tanto que los hijos menores de edad y hasta los 16 años será de 25 pesos con 20 centavos, lo que representa mensualmente 1,512 pesos para las viudas y 756 pesos para los descendientes. Ellos podrán ampliar su beneficio hasta los 25 años si comprueban estar estudiando. El monto de los pagos está normado, así como el deber del instituto de pagar las pensiones tanto a los obreros fallecidos que estaban afiliados como lo de los que fueron registrados extratemporáneamente, por lo que el anuncio del presidente en el sentido de que se ordenaría entregar
pensiones a todos los beneficiarios es solo cumplir con la obligación legal. Imagínate que se muera tu papá o tu marido y que te vayan a dar mensualmente 1,500 pesos. Eso es lo que va a pagar la empresa. ¿Por qué? Porque los registraron con el salario mínimo posible. Es conocimiento general que Micarán, esta minera, es propiedad de Eduardo Rubén Moreno Martínez. Él mismo lo reconoció ante reporteros el primer día antes de desaparecer. La empresa está registrada bajo la identidad de otras personas, en lo que también es conducta usual de los empresarios carboneros, usar prestanombres. En la inscripción de Micarán en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía Federal hay una copia que tiene Infonor y aparecen como socios aportantes para la institución de la constitución de la sociedad con un capital mínimo de 50 pesos, Sergio Antonio Ramos Valdés, con 25,000 pesos y derechos a 25 acciones de un valor unitario de 1,000 pesos, como en iguales términos se señala como segundo socio a Jesús Enrique Sánchez García. La escritura pública, que está formalizada en Sabinas, Coahuila, por el notario público Juan José Castañón González, señala como fecha del 12 de abril de 2018 y domicilio en calle Moctezuma número 32, Colonia Tiro, número 3 en Palau. En ella se establece que Jesús Enrique Sánchez García fue designado como administrador único y representante legal, otorgando todos los poderes para el ejercicio de las funciones. Son los mismos conceptos que se refieren a otra empresa que está constituida, que es hermana, Carquim Industrial S.A.D.C.B., elaborada en este caso en Guadalajara, Jalisco, por Rolando Félix de Jesús Álvarez Barba, el 9 de septiembre del 2016. También está constituida con un mínimo capital. Y en Carquim sí aparece Eduardo Rubén Moreno, designado por los supuestos socios como gerente general de la empresa, con los poderes necesarios para su actuación, en tanto se indica a Francisco Flores Armenta como administrador general único. Hay una carta que fue emitida por la Comisión Federal de Electricidad el 20 de agosto del 2020 de Nava, Coahuila, en la cual Infonor tiene también copia que se otorgó a Carquim un pedido de carbón mineral de las características de Sabinas por 21,224,041 pesos con 20 centavos, de acuerdo con una oferta presentada por la empresa con la misma cantidad del 18 de agosto. Eso se los pongo sobre la mesa porque mencionaban que la minera de Micarán es la que tenía el contrato, y no, la que tiene el contrato con CFE es Carquim. ¿Qué es lo que une a Carquim con Micarán? Que Carquim, como gerente general, tiene a Eduardo Rubén Moreno, y Micarán, según lo dijo él ante los medios, era también Eduardo Rubén Moreno. Eran los dos dueños, o sea, más bien era el mismo dueño para las dos empresas, según. Pero en los documentos oficiales, Eduardo Rubén Moreno no aparece como representante legal de la empresa Micarán. Ahí el que aparece como representante legal es Jesús Enrique Sánchez García. No es raro que tengamos a que Eduardo Rubén Moreno Martínez sea el dueño y que haya utilizado como prestanombres a Jesús Enrique Sánchez García, pero la CFE tiene contrato con Carquim, que es una empresa hermana constituida en Jalisco. Por ende, esa situación se tiene que investigar en los dos sentidos a las dos empresas. A ver, si usó un prestanombres, aquí estamos hablando de que no solamente se va a poner en riesgo a las personas que trabajaban ahí, sino que cuál es la situación legal de la empresa, cuáles son los propietarios, de dónde salió el dinero, cuál es el capital social, en dónde están, por qué no aparecen, si han pagado impuestos, no los han pagado, tienen contratos, con quién tienen contratos. Aquí estamos hablando de una irregularidad en una empresa, de muchas que existen. Y es una hipocresía ponerse a decir, ay, es que los empresarios somos los mejores del mundo y con nosotros pueden todo. No, señores, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo hay funcionarios y de cómo hay funcionarios que se quieren alardear en un sistema como el que estaba con la reforma energética pasada, con el tema de las mineras y el carbón y todo esto, pero ¿en dónde están incluso los falsos ambientalistas? Yo aquí me pregunto, ¿dónde está Felipe Calderón quejándose de la minera? El que dice, ¿por qué el carbón? ¿Dónde está Ricardo Anaya quejándose de la minera? ¿Por qué el carbón? Porque son las empresas a las que ellos les dieron entrada con una reforma energética. Es una hipocresía voltear a ver y decir, es que tú eres el responsable de esto porque tú no lo regulaste, cuando ellos le abrieron la puerta y cerraron llaves para que no se pudieran hacer modificaciones contractuales
y para que no se les pudiera tocar. Y no solamente en el tema de la reforma energética, sino también en el tema de una reforma laboral. Es una verdadera hipocresía ponerse hoy a decir, es que tú eres el responsable, señor gobierno, cuando de alguna manera sí hay una responsabilidad por no regular a tiempo, por no sancionar a tiempo. Pero ¿cuántas empresas más estarán así? Con una cantidad de personas que están bajo la ilegalidad, operando y contratando personas a las que arriesgan su vida diariamente por unos cuantos pesos. Ahí es en donde se debe de hacer el análisis, ahí es en donde se debe de dar la justicia, ahí nomás les encargo. Y ya que me fui como gorda,